Las nubes pueden ser gemelas. Me acuerdo ahora de esa frase de Ramón Gómez de la Serna, en la que afirma que el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo. Ya necesito gafas por la edad. Bien, siguiendo el acertado consejo de Virgilio, las palabras que voy a pronunciar son para expresar la profunda gratitud que siento en este momento. No quiero que la falsa modestia que suele ser tan habitual en los actos de entrega de premios y distinciones me lleve a poner en duda el acierto de quienes juzgaron mis méritos. Y es que no los dejaría en buen lugar si dijera ahora con fingida humildad que la concesión de la Cruz de Honor es inmerecida. Las nubes pueden ser gemelas. Me acuerdo ahora de esa frase de Ramón Gómez de la Serna, en la que afirma que el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo. Contaba nada más y nada menos que con el excelentísimo señor ministro don Francisco Camaño, mi querido paisano de la maravillosa Villa de Cee, situada en la Costa de la Muerte, muy cerca del Finisterre galaico. Sin su impulso e interés difícilmente habría obtenido esta recompensa. Pero quiero aprovechar este acto, cuando ya has anunciado que no concurrirás a las próximas elecciones, para decirte lo mismo que Gabriel García Márquez al presidente del gobierno colombiano, Belisario Betancourt. Y es que te apreciaba antes de que fueras presidente, que te seguí estimando desde que llegaste a ser presidente, aunque más de una vez durante este último mandato te he compadecido en el sentido de padecer contigo los sufrimientos que nos vienen provocando estos tiempos económicamente como para eso, para vivir momentos llenos de felicidad, no hace falta acelerar el ritmo frenético como parece imponernos la desbocada vida moderna, sino acomodarlo al movimiento conjuntado del cuerpo longevo y el alma experimentada. Muchas gracias. Pueden ser gemelas. Me acuerdo ahora de esa frase de Ramón Gómez de la Serna, en la que afirma que el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo.